Esta noche, las esperanzas de una tregua en la ofensiva de Israel en Gaza pudieran morir antes de nacer. Y es que, aunque jamás dijo que aceptaba la propuesta de Egipto y Qatar de un alto al fuego, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu aprobó casi simultáneamente una operación militar en la ciudad de Rafah con ataques de objetivos en la zona, es decir, con una mano la paz y con la otra la guerra. Diplomáticamente también la materialización de la oferta es compleja. La oficina de Netanyahu declaró que la propuesta aceptada por el grupo terrorista estaba, comillas, lejos de las exigencias esenciales de Israel. Estas declaraciones para muchos es una patada en la mesa para la posible salida a un conflicto que lleva 7 meses en esta última etapa y que ha traído un inmenso costo humano y político. Esto al mismo tiempo en que en las últimas horas Israel ha bombardeado zonas de Rafah, algo a lo que Estados Unidos ha venido mostrando desaprobación. Y mientras todo esto ocurre aquí en Estados Unidos, las universidades siguen en pie de lucha, mientras la policía continuando arrestando a cientos de personas que se han unido a las protestas pro-Palestina. Vamos a analizar este tema desde todos los ángulos y vamos a comenzar con nuestro panel de analistas. ¿El ataque de Rafah termina con las esperanzas al alto al fuego? ¿Crees tú que termina con las esperanzas al alto al fuego? Buenas noches. Buenas noches. Es que esta situación es tan compleja, pero yo creo que deberíamos de todos estar de acuerdo que no deberían de estar, ni nadie debería de estar en estos momentos negociando con terroristas. Estamos viendo que estamos culpabilizando a un gobierno legítimo por estar tomando decisiones que para ellos han sido a base de múltiples sucesos de parte de un grupo terrorista y que parece ser que el mundo, o sea, la comunidad internacional, está buscando condenar las acciones, la defensa propia de un gobierno y de un país legítimo en contra de ataques violentos de un grupo terrorista. Para mí, yo creo que es algo sencillo, no se debe de estar en estos momentos negociando con ningún tipo de grupo terrorista y que además este mismo grupo jamás había dicho que había aceptado un supuesto acuerdo al cese al fuego, pero este acuerdo solamente fue facilitado entre ellos, Qatar y Egipto. Israel todavía no estaba al tanto de este tipo de acuerdo. Israel también había intentado presentar múltiples acuerdos antes de llegar a estos sucesos, de estos contraataques bueno, no al Estado, sino a la comunidad de Rafah, y se han negado ni tan siquiera revelar cuántos rehenes en total todavía tienen, porque lamentablemente también hay mucha sospecha de que no quedan personas vivas, no quedan rehenes vivos en estos momentos, pero no lo sabemos porque nunca vamos a saber al 100% la verdadera información de un grupo terrorista. Heidi, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, no sé entonces qué es lo que planteas tú, con quién van a negociar. Con alguien tienen que negociar para poder terminar con lo que estamos viendo, la devastación que estamos viendo en Gaza. Y a mí, Antony Blinken el fin de semana estuvo hablando de este acuerdo y se veía muy positivo, elogió el acuerdo. A mí me sorprendió que jamás haya dicho vamos a ponernos de acuerdo con este acuerdo y la redundancia. Y no sé qué es lo que está esperando Israel. En este momento están bombardeando Rafah. Dicen que son objetivos que son precisos, pero las imágenes que estamos viendo no son precisos. Yo estoy viendo imágenes de niños muertos, que no es preciso en mi opinión. Lo que se necesita es un alto al fuego ya, porque al final del día las personas que están pagando por esta búsqueda de Hamás, que no se saben dónde están, son los civiles y más que todo son los niños. Así que Israel debe aceptar este cese al fuego, pedir que se les retornen todos sus hostages, los rehenes, y parar lo que estamos viendo que está sucediendo, porque ya basta. Una vida de un niño es demasiado y en este momento los que están pagando son ellos. Estoy con eso. Una vida de un niño es demasiado y por eso culpo a Hamás primordialmente por la muerte de cada civil en la franja de Gaza. Es lamentable que este conflicto esté escalando a la dimensión que hoy estamos viendo, pero cuando hablamos de cese al fuego, hay una visión, un enfoque primordialmente en Israel. Cuando en este conflicto, de hecho, cuando hablamos de la respuesta de Israel, siempre hacemos mención también del 7 de octubre. Pero cada día, cada día Hamás sigue lanzando misiles a Israel, sigue atacando a también soldados del IDF. Por ejemplo, hoy, antes de revelar a los medios de comunicación que ellos aceptaban un acuerdo de cese al fuego porque ahora quieren ser pacíficos,
Asesinaron a 3 soldados del IDF lanzando cohetes desde Rafah y en una zona principalmente donde se concentran para tratar de trasladar ayuda humanitaria. Sí, eso lo hizo Hamás, pero los manifestantes que hoy están capturando, ocupando, secuestrando universidades, propiedad privada, rompiendo ventanas, acosando judíos, cuando ellos llaman al cese al fuego, nunca hay una mención de Israel, nunca hay una mención de Hamás, perdón, nunca. Si hoy Israel dice no voy a atacar más a Hamás, me rindo, simplemente si quieren liberar los rehenes que lo hagan, que sería un tremendo error, ¿qué pasaría? Que Hamás seguiría atacando a Israel, sería simplemente cuestión de tiempo para que Hamás atacara nuevamente a Israel. La solución sí sería, y en eso deberían estar los manifestantes hippies en las calles motivando y llamando, es que Hamás se rinda y libere a los rehenes. Ese sería el verdadero cese al fuego, pero no, ese no es el cese al fuego que quiere cierto grupo, porque verdaderamente su motivación va más allá. Lamento, y es terrible que hayan causas civiles tantas, y la verdad mi corazón con ellos, es lamentable y terrible, pero jamás los utiliza como escudos humanos. Hoy atacaron desde Rafah, no estamos hablando del 7 de octubre, ni 3 meses atrás, hoy atacaron desde Rafah y asesinaron a soldados israelíes. Hoy, desde Rafah, no les interesan las causas civiles. Yo no tengo por qué tener expectativas de un grupo terrorista como Hamás. De quien yo puedo tener expectativas, que también tengo la expectativa que se rija acorde a las leyes de guerra, es de Israel, quien ahora mismo tiene varias alegaciones de que las ha estado violando. Hamás yo no puedo tener expectativas porque son terroristas. Sin embargo, de Israel sí las tengo. Y con todo eso hay que tener cuidado porque el mismo gobierno de Biden, el gobierno estadounidense, está diciendo y advirtiéndole a la Corte Internacional, al Tribunal Internacional, a que no intenten acudir a arrestar a Netanyahu. Porque eso es algo que están intentando hacer. A mí no me parece que todavía tienen todos los hechos sobre la mesa como para determinar eso o llegar a ese tipo de conclusión. Especialmente en contra de un grupo terrorista como lo es Hamás. Yo creo que aquí la prioridad debería de ser en combatir a los grupos terroristas, en combatir el terrorismo que hasta el día de hoy también está afectando a nuestra tierra estadounidense. Contrario a ti, yo no estoy de acuerdo con que Estados Unidos esté interviniendo en la Corte Internacional de Justicia, porque eso se presentó un caso donde se presentó evidencia en contra de Israel. Ellos tienen que tomar una decisión basado en la evidencia que ellos hayan visto en ese juicio, en esas audiencias. No porque Estados Unidos le diga, tú tienes que hacer esto o tienes que hacer lo otro. Eso está muy mal por parte de la administración de Biden, metiendo sus influencias en una decisión que debe ser objetiva y que debe ser tomada sin ningún tipo de presión de ningún tipo de país en ningún lado. Pero entonces confías más en la información revelada por el ministro de Salud de Hamás que en la información revelada por nuestro propio gobierno estadounidense. Yo confío en que la investigación que se ha hecho arroja a que se han cometido violaciones por parte de Israel en Gaza. Para mí la Corte Penal Internacional pierde cualquier tipo de credibilidad con este acto, además entendiendo que, por cierto, siguen investigando a Nicolás Maduro después de más de una década, siguen investigando a Putin, parece no importarle absolutamente nada a los líderes de Hamás. Es una Mandaron una orden de arresto para Putin. Muy interesante esta conversación.